Ayudé a mi hermano con sus facturas médicas, pero ahora mi hermana consentida espera que le compre un penthouse y mi madre está furiosa porque me negué. Yo, de 36 años, mujer, y la mayor de 3 hermanos, mi hermano Pedro, de 34 años, hombre, y la menor de nosotros es mi hermana Mariana, de 28 años, mujer. Al crecer, Pedro y yo fuimos criados de manera normal, pero por alguna razón, Mariana fue tratada como si literalmente fuera una princesa. Supongo que fue porque ella fue una especie de sorpresa para nuestros padres y luego se suma el hecho de que era la menor, siempre fue tratada de manera diferente y creo que eso es parte de la razón por la que creció siendo una completa malcriada. Mi papá tenía algo de sentido común y aún la reprendía e intentaba hacer que se comportara, pero mi madre, no había ninguna posibilidad de que ella dijera una palabra en contra de su queridísima Mariana, ni toleraría que alguien más se atreviera a hablar en contra de su comportamiento, que era desagradable, por decirlo menos. Pedro y yo éramos significativamente mayores que ella, así que hasta los 25 años simplemente tomábamos todo lo que decía con pinzas y tratábamos de no prestarle atención. Cabe mencionar que ella nos dijo cosas bastante horribles cuando estaba en su adolescencia, no solo se burlaba constantemente de nuestra apariencia, ya que creía que era la más bonita de todos nosotros, sino que lo peor era que ni siquiera podíamos negarlo porque ella heredó los jeans de nuestra madre y realmente era bastante atractiva. Pero además de eso, también se burlaba de cosas raras como las carreras que habíamos elegido, la línea de trabajo en la que estábamos y demás. Una vez, en Acción de Gracias, tuvimos una pelea fuerte con ella porque le dijo directamente a Pedro que iba a ser una carga desempleada para la familia solo porque estudió literatura. Y en otra ocasión terminamos sin hablarnos durante semanas porque me había dicho que si seguía trabajando tantas horas todos los días, nunca encontraría novio con mis ojeras, ya que nadie quiere personas que ni siquiera son atractivas y encima no pueden darles tiempo. Así que este es el tipo de persona que es, excesivamente ruidosa, egoísta y constantemente menospreciando a las personas a su alrededor. Siempre ha sido así y este tipo de comportamiento solo ha sido alentado por nuestra madre. Mi papá simplemente hacía la vista gorda, pero mi madre solía reírse de las cosas que decía, sin importar cuánto doliera a la otra persona, siempre lo pasaba como una broma, aunque podíamos ver en la cara de Mariana que hablaba completamente en serio. Nos decía que no nos ofendiéramos por eso y afirmaba que éramos demasiado sensibles si intentábamos contraatacar. Así que Mariana siempre tuvo a nuestra madre en la palma de su mano, la odiábamos por eso. Luego, hace 8 años, después de que mi padre falleciera, finalmente comenzamos a distanciarnos y tanto Pedro como yo empezamos a ver menos a nuestra madre y a Mariana. Supongo que, a pesar de que él también favorecía a Mariana, quizás no tanto como nuestra madre, pero hasta cierto punto, él era el pegamento que mantenía unida a la familia. Una vez que se fue, Pedro y yo realmente no sentíamos ganas de visitar a Mariana y a nuestra madre en las fiestas o verlas tan seguido como solíamos hacerlo cuando nuestro padre enfermó. Así que después de su muerte, solo nos encontrábamos con ellas en eventos familiares organizados por otras personas, ocasionalmente en Acción de Gracias y tal vez en Navidad algunos años, si nos dábamos el ánimo. Honestamente, estábamos mejor así porque ellas tampoco intentaban mantenerse en contacto con nosotros. Y como mi papá estaba bastante bien económicamente, al igual que mi madre, tenían suficiente dinero para subsistir, y Pedro y yo también habíamos logrado construir una vida por separado. Era como si Pedro y yo estuviéramos de un lado y mi madre y Mariana del otro, y había este muro entre nosotros. Personalmente, me gusta el muro. De todos modos, así ha sido la relación entre los 4, y realmente no pienso que ellas deban tener ninguna expectativa de mí porque yo no tengo ninguna de ellas. Pero recientemente descubrí que la situación de su lado podría ser un poco diferente. Hace un par de semanas ayudé a Pedro con sus facturas médicas después de que se fracturara el tobillo. Como su seguro solo cubría los gastos del hospital, tuve que encargarme de todos los demás costos, como sus medicamentos, visitas al fisioterapeuta y la contratación de una enfermera de tiempo completo para que tuviera alguien que lo ayudara, ya que vive solo. Él intentó convencerme de no pagar por todo esto porque realmente podía permitírselo, pero está entre trabajos en este momento y no quería que gastara su dinero hasta que pudiera establecer la revista en línea que había estado planeando lanzar, razón por la cual renunció a su trabajo de enseñanza en primer lugar. Además, soy la directora financiera de una empresa y nos está yendo bastante bien económicamente, así que el dinero no es un problema para mí, y estaba feliz de ayudar a mi hermano. Pero por alguna razón, cuando mi madre y Mariana se enteraron de esto, pensaron que era un pase libre para pedirme cualquier cosa que quisieran y que yo simplemente se lo daría como si fuera Santa Claus.
Y por eso estoy en esta situación ahora, porque dije que no a ayudar a Mariana a comprar su primer apartamento, lo que obviamente las enfureció mucho a ella y a mi madre. Hace 3 días recibí una llamada telefónica inesperada de Mariana mientras estaba trabajando. Me dijo que había encontrado un apartamento que realmente le gustaba y que quería comprarlo porque ahora que tiene 28 años, le daba vergüenza decirle a todos que todavía vivía con su madre, así que quería mudarse y necesitaba mi ayuda para pagar el apartamento, ya que solo podía cubrir la mitad del precio porque era un penthouse y son increíblemente caros. Ella sabía que había ayudado a Pedro con sus gastos médicos, así que ahora también quería un favor de mí. Fue tan extraño porque en los últimos 8 años apenas habíamos tenido una conversación decente, y cada vez que nos encontrábamos era más por obligación, e incluso entonces le costaba mucho ser amable con nosotros. Y ahora pensaba que yo simplemente iba a aceptar pagarle su primer apartamento. Para dar contexto, Mariana es diseñadora gráfica freelance, y yo lo respetaría si realmente trabajara en algo. Nunca ha ido a ninguna escuela de diseño, no tiene un título en diseño y no creo que hacer un par de carteles para el negocio de nuestro padre, que ni siquiera terminó usando, la califique como diseñadora gráfica. Así que, naturalmente, puede fingir todo lo que quiera que solo trabaja con clientes exclusivos, pero estos clientes exclusivos son principalmente familia, y aún así solo consigue la oportunidad de trabajar con ellos porque mi madre los obliga a darle trabajos para mantenerla ocupada. Es un pasatiempo en el mejor de los casos, pero no es un trabajo, y no es sorprendente que haya terminado viviendo con nuestra madre hasta ahora. Le dije directamente que no iba a ayudarla con nada, tiene 28 años, podría encontrar un trabajo real y pagar el apartamento ella misma. Ella argumentó que yo había ayudado a Pedro con sus gastos médicos aunque él tenía el dinero y ella realmente no, y nadie estaba tratando de ayudarla tampoco, así que como la hermana mayor, era una especie de mi deber cuidar de ella. Pero le dije que la situación con Pedro era diferente porque lo ayudé ya que estaba entre trabajos y también porque él tiene una buena relación conmigo, en la que ha puesto esfuerzo, ese no es el caso con ella, y no necesito ayudarla. Obviamente no le dije nada de esto, solo dije que no y colgué. Intentó llamarme un par de veces más, pero la silencié y la ignoré por el resto del día. Cuando llegué a casa, recibí una llamada de mi madre y estaba bastante enojada. No fue ninguna sorpresa, ya que sabía que decirle que no a su hija la pondría muy furiosa, así que estaba lista para pelear con ella. Pero al principio, solo empezó a quejarse de lo injusto que todos estaban siendo con la pobre Mariana y que no esperaba que yo jugara a favoritismos entre mis hermanos. Continuó diciéndome que Mariana había finalizado este apartamento después de buscarlo durante mucho tiempo y ahora que quería mudarse allí, obviamente primero fue a pedir ayuda a nuestro tío, el hermano menor de mi papá, que ahora dirige el negocio familiar desde la muerte de mi padre. Había sido muy claro para mí desde el principio que, en caso de que algo le pasara a mi padre, él tomaría el control del negocio, razón por la cual tomé un camino diferente porque no quería trabajar en el negocio familiar. En cuanto a Pedro y Mariana, ninguno de los dos estaba interesado en llevarlo adelante de todos modos, así que nuestro tío asumió el negocio. Las acciones de mi papá fueron transferidas a mi madre después de su fallecimiento según su testamento, y ahora ella vive cómodamente de ese dinero. Es una empresa bastante exitosa, pero supongo que mi papá no había considerado que Mariana seguiría viviendo de su dinero incluso después de tantos años, y no vive un estilo de vida normal tampoco, le gusta vivir extravagantemente, y por eso mi madre no ha podido ahorrar lo suficiente, lo que explica por qué estaba dependiendo de mí para ayudar con el apartamento. Dijo que si terminaba dándole el dinero esta vez, las cosas serían más fáciles para ella en el futuro porque le estaba resultando cada vez más difícil mantener a Mariana. Fue literalmente todo lo que pude hacer para no poner los ojos en blanco ante ella, y le dije que este no era mi problema para resolver, así que podía decirle a Mariana que o conseguía un trabajo real y mantenía una fuente de ingresos estable para poder permitirse el tipo de casa que quería, o que se aguantara y siguiera viviendo con su madre hasta los 35. Entonces mi mamá se enojó mucho y empezó a decirme que estaba siendo ingrata y que no estaría en posición de discutir con ella de no haber sido por la forma en que mis padres me criaron, así que ahora necesitaba saldar mis deudas ayudando a mis hermanos. Ni siquiera entendí cuál era esa lógica, así que le dije que mi decisión era final y estaba a punto de colgar cuando dijo que si iba a actuar así, no le quedaría más opción que cortar contacto conmigo. Eso fue muy audaz de su parte porque, juzgando por los últimos 8 años, creo que ya estamos prácticamente en contacto mínimo entre nosotras, así que cortar contacto completamente podría no hacer tanta diferencia como ella cree que haría. Su amenaza realmente me enfureció, así que le dije que después de que nuestro papá falleciera,
Pedro y yo habíamos hecho las paces con el hecho de que ahora las cosas serían muy diferentes, ya que sabíamos que ella tenía su favorita, por lo tanto, no tenía derecho a decirme que era injusto de mi parte jugar a favoritismos entre mis hermanos, era justo y lo estaba haciendo. Ni siquiera iba a fingir que lo lamentaba. Y luego también le dije que era libre de cortar contacto conmigo si quería porque estaba acostumbrada a ese tipo de trato de su parte. Para ella, nadie aparte de Mariana siquiera existía, y había dejado de tratarnos como sus propios hijos y actuaba como si también debiéramos vivir y respirar por su bien, igual que ella lo hacía. Bueno, yo tenía mi propia vida y también Pedro, y no le debíamos nada ni a ella ni a Mariana. Una vez que dije eso, me sentí realmente aliviada porque finalmente lo saqué de mi sistema, y mi madre me gritó diciendo que después de todo lo que había dicho, definitivamente se aseguraría de no volver a hablarme nunca más. Solo me reí y le dije que, como había dicho hace un momento, estaba bien con eso y que era genial que hubiera tomado esta decisión tan rápido porque ahora ni siquiera tendría que invitarla a mi boda y tal vez podría hacer espacio para alguien más que lo mereciera más. Eso fue lo que realmente captó su atención, pero antes de que pudiera preguntarme al respecto, colgué y luego las bloqueé a ella y a Mariana a ambas. Así que Mariana estaba equivocada, la gente realmente si quiere salir con mujeres ambiciosas y enfocadas en su carrera, porque de lo contrario no habría encontrado a mi novio Javier, de 37 años, hombre, y no habríamos estado juntos por casi 5 años. Mi madre y Mariana lo han conocido un par de veces, pero él sabe sobre la relación entre nosotras y hace un par de semanas, después de que nos comprometimos, decidimos tener una fiesta de compromiso muy pequeña y privada para celebrarnos, y nos casaremos en un par de meses. Había estado contemplando si quería a mi madre y a Mariana en la ceremonia y finalmente decidí que tal vez las invitaría solo por ser amable, pero ahora no sentía que fuera necesario, así que eso fue bastante satisfactorio. Pero ayer fue Javier quien recibió un mensaje de mi madre en las redes sociales. Le dijo que yo la había bloqueado a ella y a Mariana en todas partes, pero solo quería que supiera que estaba increíblemente decepcionada conmigo y dijo que, dado que le había mostrado dónde estaba parada, ella y Mariana habían decidido cortarme permanentemente y dijo que esperaba que estuviera feliz de haber terminado finalmente con la poca conexión familiar que teníamos. No entiendo por qué me están culpando, pero me siento realmente mal por eso. ¿Soy yo la mala por decirle a mi madre que estaba bien con que me cortara? Actualización 1. Hola a todos, primero que nada, muchas gracias por todo el amor y apoyo que me han mostrado en la sección de comentarios, me hizo darme cuenta de que estaba siendo estúpida y emocional y que no necesitaba preocuparme por los sentimientos de mi madre, ellas nunca se han preocupado por los míos. Hablé con Pedro sobre esto también y él opinó lo mismo que muchos de ustedes en los comentarios, solo estaban tratando de manipularme con sus palabras e intentando jugar con mis emociones para que me disculpara con ellas, pero no necesitaba caer en eso porque sabía dónde estaba parada y había hecho lo correcto. Cuando Javier y yo discutimos esto, fue él quien me dijo que mi madre y Mariana parecían realmente heridas por mi comportamiento, y esa fue una especie de razón por la que me había estado sintiendo culpable al respecto. Obviamente, él no había dicho exactamente que pensaba que yo era culpable y que debía disculparme, pero podía notar que encontraba la situación completamente horrible y estaba haciendo su mejor esfuerzo para estar de mi lado sin sentir pena por mi madre y Mariana. Pero luego me di cuenta de que Javier estaba muy unido a su familia, así que probablemente le resultaba difícil ver que las cosas terminaran así, y cada vez que había conocido a mi madre y a Mariana, siempre se habían comportado de la mejor manera, así que tal vez no sabía exactamente cuán tensa era nuestra relación. Hice que Pedro le explicara las cosas, y después de eso, la opinión de Javier cambió casi instantáneamente. Me dijo que sus padres nunca habían actuado así con él y sus hermanos, si lo hubieran hecho, los habría cortado sin pensarlo 2 veces también. Así que ahora, como todo esto se ha resuelto, todos nosotros las hemos bloqueado a las 2, finalmente se siente bien cortar lazos con ellas después de tanto tiempo de mantener una fachada y pretender que todavía somos una familia cuando no lo hemos sido por mucho tiempo. De hecho, por lo que puedo recordar, mi madre ha preferido a Mariana sobre mí y Pedro, y ahora nosotros preferimos nuestra propia paz mental sobre mi madre. Realmente estoy bastante agradecida de que esto haya pasado porque creo que este tipo de confrontación era muy necesaria, o de lo contrario habríamos seguido fingiendo por el bien de otras personas toda nuestra vida. Actualización 2. Hola. Ha pasado una semana desde que hablé con mi madre por última vez, después de eso, las bloqueamos a las 2, así que Pedro y yo no teníamos idea de qué estaba pasando con ellas. Pero esta mañana fuimos contactados por nuestro tío, me dijo que aparentemente mi madre había decidido transferir la mitad de sus acciones a Mariana y no dijo nada al respecto,
pero pensó que era una idea terrible porque Mariana era incompetente y no creía que mi madre debiera hacer algo así. Así que se acercó a nosotros y dijo que quería que habláramos con nuestra madre y la convenciéramos de no hacerlo. Al principio no sabíamos cuál era el gran problema, pero luego mi tío explicó que no solo mi madre estaba transfiriendo esas acciones, sino que también estaba exigiendo que a Mariana se le diera poder de voto en la empresa como la persona que realmente estaba a cargo y dirigiendo la compañía, lo que sería un problema para él. Pero no quería tener esa conversación con mi madre porque ella era bastante insistente en estas cosas y él solo quería mantenerse al margen. Mi madre también tenía poderes de voto como accionista, pero hasta ahora siempre se había abstenido de ejercerlos porque creía que lo que mi tío decidiera sería lo mejor. Sin embargo, ahora estaba poniendo sus demandas y mi tío no quería que Mariana tuviera acciones ni poder en los asuntos relacionados con la empresa, ya que era muy incompetente y no tenía ningún sentido de los negocios en absoluto, y por eso había acudido a nosotros para pedirnos ayuda. Honestamente, si yo hubiera estado en su posición, probablemente habría reaccionado de la misma manera porque si Mariana como accionista tuviera el poder de votar en mi empresa, no me gustaría eso en absoluto. Así que después de una breve discusión con Pedro, llegamos a la conclusión de que no podíamos permitir que esto sucediera y decidimos visitar a nuestra madre y hablar con ella en persona sobre esto. Nuestro tío había estado bastante desesperado y no queríamos decepcionarlo porque después de que nuestro padre falleciera, realmente nos había cuidado y siempre estuvo ahí, era una buena persona, no merecía pasar por este tipo de problemas. Por eso nos molestamos en interactuar con nuestra madre una segunda vez después de habernos prometido que nunca volveríamos a hablarle. De todos modos, fuimos a su casa y, por supuesto, Mariana estaba allí, como sabíamos que su presencia haría que toda esta discusión fuera mucho más difícil de lo necesario, pero habíamos hecho una promesa y necesitábamos cumplirla. Así que la ignoramos y fuimos con nuestra madre y le dijimos que habíamos oído de nuestro tío que estaba exigiendo que le diera poderes de voto en la empresa y estábamos allí para decirle que era una idea completamente estúpida. Al principio, ella solo nos ignoró, pero luego repetimos y le dijimos que no podía seguir ignorándonos ya que lo que estábamos allí para discutir era bastante importante. Entonces finalmente levantó la vista y dijo que no teníamos derecho a decirle qué hacer y qué no hacer después de la forma en que la habíamos tratado a ambas, no tenía interés en hablar con ninguno de nosotros y quería que nos fuéramos. Mariana entró en la habitación y dijo que si quería ser una participante activa en la empresa que papá había construido, una oportunidad que ninguno de nosotros había tomado porque no pensamos que fuera lo suficientemente valiosa. Entonces no teníamos derecho a regresar aquí y empezar a actuar como si fuéramos los dueños del lugar solo porque ahora estábamos celosos de ella. Tuve que esforzarme mucho para mantener la calma porque no quería arruinar esto, pero intenté razonar con mi madre y le dije que nuestro padre no querría esto tampoco porque incluso cuando estaba vivo dijo que no quería que nos involucráramos en la empresa y si su hermano quería que algo pasara, eso es lo que pasaría. Así que ahora su hermano quería que Mariana se mantuviera fuera de la empresa y solo quería que mi madre considerara eso, ya que si iba en contra de eso, estaría faltándole el respeto a mi papá. Eso pareció darles una pausa, pero supongo que Mariana se dio cuenta de que si mi madre realmente lo estaba pensando, entonces sus posibilidades de formar parte de la empresa estarían arruinadas, así que comenzó una pelea conmigo y dijo que yo ya había decidido que iba a cortarlas, por lo que sería mejor que me fuera antes de que llamaran a la policía. Ya que dejé muy claro que ya no éramos familia, así que este no era lugar para mí. Pero Pedro le dijo que se callara y yo intenté seguir razonando con mi madre porque podía notar que estaba llegando a alguna parte. Le recordé que mi papá había dejado muy claro que no quería que ninguno de nosotros se involucrara en los asuntos relacionados con la empresa porque había puesto mucho trabajo duro y tiempo en construir esto desde cero y la única persona en la que confiaba después de sí mismo era su hermano, literalmente nos lo había dicho tantas veces. Esto es exactamente el tipo de cosa que no quería que pasara, no quería ningún drama legal ni peleas por la empresa y todos habíamos acordado respetar eso, y esta es una de las razones por las que dejé el negocio familiar para abrir mi propio camino, ya que no quería faltarle el respeto a lo que mi padre había dicho. Y al menos yo tenía algo de experiencia en negocios, Mariana no tenía ningún sentido empresarial en absoluto y no tendría ni idea de qué hacer. Así que le rogué que lo reconsiderara y le dije que podíamos dejar nuestras diferencias a un lado por el bien de nuestro padre para que no termináramos faltándole el respeto a sus últimos deseos. Durante todo esto, Mariana solo seguía gritándonos y decía que yo estaba celosa de ella, que no podía soportar verla feliz y que por eso estaba tratando de convencer a nuestra madre de no hacerlo, pero mi madre solo se quedó allí en silencio. Eventualmente nos dijo a todos que nos calláramos y le pidió a Pedro y a mí que nos fuéramos, diciendo que lo pensaría y le avisaría a mi tío,
pero que ahora quería que nos mantuviéramos alejados porque habíamos sido muy irrespetuosos con ella y lo había encontrado muy insultante que la hubiéramos bloqueado, así que no quería nada con nosotros. Nos vimos obligados a irnos, pero Mariana se quedó, y ahora Pedro y yo solo estamos rezando para que haya cambiado de opinión sobre lo que quiere hacer y ya no exija que mi tío haga que Mariana esté más involucrada en los asuntos relacionados con la empresa. Hablé con Javier al respecto y me dijo que hice lo mejor que pude a pesar de mi mala relación con mi madre y que ahora dependía de ella, al menos puedo decirle a mi tío que lo intenté y eso debería ser suficiente. Así que hablé con mi tío y no está muy confiado porque aún no hemos sabido nada de nuestra madre, pero estoy cruzando los dedos para que cambie de opinión respecto a Mariana. Actualización 3. Hola, han pasado 2 semanas y recientemente nos enteramos por nuestro tío que después de mucha deliberación, mi madre ha acordado que Mariana definitivamente no merece tener voz en cómo debería manejarse la empresa, ya que mi padre había dejado muy claro que lo que dijera su hermano era lo que valía, y si él dice que Mariana no se ha ganado su lugar, eso es lo que debe respetarse. Así que no va a obtener derechos de voto, pero definitivamente está recibiendo acciones preferenciales de la empresa. Mi madre le transfirió algunas de sus acciones a Mariana y ahora al menos tendrá un ingreso estable. Solo estoy agradecida de que la empresa de mi papá no se hunda por su culpa. Sin embargo, mi madre y yo seguimos sin contacto, y lo mismo aplica para Pedro. También, chicos, solo para su información, el hecho de que nuestro padre no nos dejara ninguna acción de la empresa no significa que no nos dejara nada, solo dejó acciones de la empresa a mi madre. Pero Pedro, Mariana y yo recibimos otros activos como herencia que no creo que sean relevantes, por eso no los mencioné. No sé por qué la gente simplemente asume que no recibimos nada, pero ese no es el caso, y sé que dije que mi padre también estaba sesgado con Mariana, pero definitivamente no estaba en el mismo barco que mi madre, no estaba ciego a sus defectos y por eso teníamos una mejor relación con él, supongo. De todos modos, él ya no está y no quiero hablar de él, quiero recordarlo con cariño. Por eso no digo nada negativo sobre él. No significa que fuera perfecto, eso seguro, así que pueden relajarse con los comentarios sobre cómo estoy haciendo parecer a mi padre un santo, realmente no lo estoy haciendo. Actualización 4. Hola, han pasado un par de meses y hasta ahora no hemos tenido absolutamente ningún contacto con mi madre y Mariana, y nos encanta. Realmente se siente como si toda la toxicidad hubiera sido eliminada de nuestras vidas y todos estamos muy felices, y yo estoy más feliz que nunca porque me caso en una semana. Las invitaciones se enviaron hace aproximadamente un mes y, obviamente, Mariana y mi madre no recibieron ninguna. No pensé que siquiera les importaría, pero un par de mis parientes me dijeron que cuando Mariana y mi madre descubrieron que no estaban invitadas a la boda y todos los demás sí, supongo que mi tío podría habérselo dicho ya que él está invitado, se volvieron locas y comenzaron a pedirle a todos los demás que no asistieran a mi boda tampoco, pero hasta ahora la mayoría parece haberlas ignorado. No sé qué esperan lograr siquiera, pero no asistirán a mi boda porque no creo que tengan ese tipo de influencia en la familia, al menos no contra mí. De todos modos, me pareció divertido que esto fuera a funcionar porque solo se convirtió en una excusa para no interactuar con mi madre y Mariana, ya que habían estado actuando bastante insoportables en los últimos meses. Aparentemente, mi madre puso nuestra antigua casa en alquiler y se mudó al penthouse que Mariana había estado alabando. También le dio a Mariana una excusa para seguir viviendo con su madre porque no podría pagar ese apartamento por su cuenta ni en 1.000.000 de años. Y también fingir que estaba haciendo un gran servicio a su familia al continuar viviendo con su madre y cuidándola. Así que puso un giro positivo en su patética situación y se retrató como la heroína, y mi madre simplemente lo aceptó y se retrató como la pobre mujercita indefensa que aún dependía de su hija y estaba tan agradecida de tener su apoyo. Bueno, bien por ellas, supongo, si nada más, al menos habrían sido brillantes actrices y narradoras. De todos modos, la revista de Pedro está yendo bien y espero que se vuelva aún más exitoso en el futuro. En cuanto a mí, me estoy casando con el amor de mi vida mientras también logro tener una carrera exitosa. Supongo que todo lo que Mariana había dicho resultó ser incorrecto, así que la broma es para ella.